Mil bendiciones, qué privilegio poder estar una vez aquí con ustedes compartiendo este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y quiero darte la bienvenida a este espacio. Mil bendiciones a todos ustedes que están conectados y que van a estar viéndonos a través de estas horas, de estos días, de estos meses y estos años. De verdad que estoy muy contento de poder compartir con ustedes este espacio de meditaciones diarias. Y quiero recordarte que estamos meditando en lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los romanos. Todas las iglesias que se estaban abriendo en Roma, que estuvieron siendo plantadas en distintas casas. Y bueno, te invito a que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Estoy convencido que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Una palabra que sale dirigida de parte de Dios puede cambiar la vida, puede cambiar nuestra perspectiva, puede ser el milagro que estamos esperando. Mil bendiciones, Claudia Jaramillo, bendecido inicio de semana. Qué bueno que ya están conectándose aquí más personas. Ayúdenme a compartir este video, por favor, para poder llegar a más personas y meditar juntos con respecto a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 11, vamos a estar leyendo del versículo 23 hasta el versículo 30. Ya estamos a punto de terminar este capítulo 11, donde Dios nos ha dejado principios y conceptos que son las bases de la doctrina. Ha estado hablando mucho, voy a hacer un pequeño preámbulo, una recapitulación de lo que hemos visto en este capítulo 11. Y hemos visto cómo Dios nos ha dejado claro en este capítulo 11 el poder de su soberanía al escoger al pueblo de Israel. Vimos también cómo Dios eligió el pueblo de Israel y a través de ellos es que nosotros somos bendecidos y se abre una ventana a los gentiles, a aquellos que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo, a aquellos que no éramos hijos, ahora somos llamados hijos. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 11, perdón, del versículo 23, estamos en el capítulo 11, versículo 23. Dice de la siguiente manera: y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados a su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Son palabras y conceptos muy profundos que el apóstol Pablo deja impreso en esta carta. Vamos a ver el primer principio que encontramos, habiendo hecho este preámbulo, ¿verdad?, de la importancia que es el pueblo de Israel. Esta meditación la estamos haciendo no solamente pensando en que es una historia o pensando en que son instrucciones específicas solamente para ciertas personas.
hemos venido viendo cómo la palabra de Dios nos habla a todos de una manera directa y de una manera práctica, aterrizándola a nuestra realidad y aterrizándola a nuestras necesidades. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos los mismos retos. Sin embargo, todos tenemos necesidad de venir a la palabra de Dios. Y vamos a ver este primer principio que yo le he puesto, injertados por amor. Vamos a ver lo que dice el versículo 23 y 24. Versículo 23 y 24. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aquí viene lo interesante, porque si tú fuiste cortado de él, porque por naturaleza es olivo silvestre, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Dios nos deja a través de su palabra algo claro. Su amor nos ha llevado a ser injertados a este pueblo, a este ejército, a esta iglesia, a este grupo de gente que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de una importancia relevante, ya que el apóstol Pablo deja bien sentado en el fundamento de nuestra doctrina. Sí es cierto, Israel por su desobediencia es que abrió un espacio, dice la palabra de Dios, un pueblo duro de cerviz. Y a raíz de eso se abre una ventana de oportunidad, empezando por ese ladrón que fue crucificado a un lado de nuestro Señor Jesucristo, que por el simple hecho de haber creído y de haber dicho, quiero, el Señor Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás en mi reino juntamente conmigo. Dios no hace acepción de personas. Dios ha abierto una oportunidad para que tú y yo vengamos a ser injertados. Ahora, ¿por qué usar este concepto? Probablemente sea un concepto que está fuera de nuestro entorno social, pero quiero recordarte que en aquel entonces, y no es que no se utilice o no es que no estemos pasando por algo similar, pero quiero explicarte un poquito el contexto histórico por el cual estaba pasando el apóstol Pablo y las iglesias que estaban siendo establecidas en Roma. Había una controversia en cuanto a los judíos, quienes habían nacido de descendencia de sangre judía, y aquellos que habían puesto su fe en Jesucristo, que no eran descendientes del pueblo de Israel. Había una demarcación, había una diferencia, había algo que los hacía diferentes, y era que no habían nacido de carne y de sangre de descendencia israelí, hebrea. Recordemos que esta carta es escrita en Roma, es escrita específicamente para las iglesias que están creciendo en Roma, de los judíos que habían creído en él y de aquellos que no eran judíos y que habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que los judíos, con todas esas dogmas, costumbres y con todas esas reglas que tenían que seguir y que venían siguiendo de generación en generación, se meten primero en un problema de que si está circuncidado o no. Y Pablo en capítulos anteriores nos deja claro ese concepto de la circuncisión. La verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Ahora Pablo está abordando el tema
de la diferencia entre pueblos. Dios vino a ser un solo pueblo, el pueblo de Dios, de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dios viene a adoptarnos a nosotros como hijos. Por eso Pablo utiliza este término de injertados. Hemos sido injertados al olivo. Pero esto nos lleva al segundo principio, porque si bien es cierto, al principio fue un shock social, ¿no? Fue un shock social en donde la identidad parecía estar perdida, porque lo vemos con más detalle por allá en Hechos 16, en Hechos 28, cuando se llega a un lugar en donde se ignora completamente la palabra de Dios, en donde se ignora completamente el sacrificio de Jesucristo y lo que esto implica para toda la humanidad, que es la salvación y el perdón de los pecados. Entonces, las personas que no están acostumbradas, que no han escuchado, que ignoran la palabra de Dios, que no saben de los principios establecidos en la palabra de Dios, es un choque, no solamente cultural no solamente en nuestra cultura, sino en nuestro intelecto. De repente decir que somos injertados. Por eso Nicodemo se acerca de noche al Señor Jesús y le dice, ¿cómo puedo tener la vida eterna? O sea, ¿cómo puedo llegar a ser salvo y estar en la eternidad con Cristo? Generalmente vivimos en un mundo globalizado en donde la mayor parte de las personas están enfocadas en el aquí y en el ahora, dejando desapercibido que el tiempo que estamos en esta tierra es temporal, porque nuestra ciudadanía, nuestro destino final es en el cielo. Y todo esto lo obtenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Somos injertados por amor. Somos injertados. Ya Pablo lo comentó en capítulos anteriores. A quienes no éramos pueblo se nos llamó pueblo. Pero esto nos lleva al segundo principio. Y este segundo principio es elemental en nuestra vida diaria. A pesar de que estamos hablando de temas históricos que vienen en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de temas culturales. Estamos hablando de temas sociales, incluso hasta políticos de los que se vivían en aquel entonces. El pueblo de Israel que estaba viviendo bajo el dominio del Imperio Romano y que aparte de sus dogmas y costumbres tenían que cumplir también con las leyes que Roma les imponía. Y resulta que los ciudadanos romanos, quienes habían nacido bajo la cultura y el imperio romano, empiezan a convertir sus creencias y empiezan a depositar su fe en el Señor Jesucristo. Se empiezan a formar iglesias y esto trae una revolución social, política y cultural. Exactamente lo mismo que estamos viviendo en nuestros días. Hemos venido contracorriente porque la sociedad, el mundo, la civilización, la globalización vienen a imponer costumbres, modas, que algunas de ellas van en contra de la palabra de Dios. Pero esto nos lleva al segundo principio. Mira lo que dice en el versículo 25. Vamos al capítulo 11, versículo 25. Dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Wow, aquí me voy a detener un momento. Aquí me voy a detener un momento porque es importante que captemos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Esto que estamos leyendo, que estamos meditando, es un misterio. Y algo que es misterioso, algo que es un misterio, está no develado a la luz pública, por así decirlo, ¿no?
Es un misterio, es algo que está apartado solamente para el grupo de personas que buscan y tratan de descifrar este misterio. Ahora, no se trata de que nosotros estemos buscando y tratando de descifrar, pero sí tenemos que recibir la revelación del Espíritu Santo para poder entender estos principios y estos conceptos. En ocasiones es incluso a veces hasta difícil de poderlos expresar verbalmente, ya que muchos de ellos nacen del creer, nacen de solamente poner y depositar nuestra confianza en aquello que no entendemos, en aquello que lógicamente no alcanzamos a concebir, aquello que nuestra mente no alcanza a englobar. No lo podemos delimitar en un marco teórico. No hay manera de poder enmarcar los principios establecidos en la palabra de Dios porque son eternos y van mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Por eso ciertas alegorías que Pablo utiliza parecen ser muy profundas, súper profundas, de tal manera que tenemos que detenernos y con atención observar, meditar, preguntarle al Espíritu Santo y recibir la revelación de lo que nos quiere decir. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Aquí hay una clave. ¿Cuál misterio es el que el apóstol Pablo escribió diciendo, no quiero que lo ignores? No ignoremos este misterio. ¿Qué es ese misterio? Sigamos leyendo. Este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este misterio habla de la posibilidad que tú y yo tenemos de ser arrogantes. De ser arrogantes ante el endurecimiento. Va a haber situaciones a las que tú y yo podamos tener acceso, conocimiento, revelación, pero no seamos arrogantes. No seamos arrogantes. Por eso este principio yo le puse no a la arrogancia. No debemos de ignorar esto que pareciera ser un misterio. El mundo nos invita, nos empuja, nos motiva a vivir de acuerdo a estatus, modas, reconocimientos, títulos. El status quo en esta sociedad es muy importante. Como te ves es muy importante para la sociedad. Y recuerdo ahorita cómo el profeta Samuel, al ir a buscar a quien Dios ungiría a través de él como rey, al haber sido destituido Saúl, ve a todos los hijos de Isaí y él dice, ciertamente este debe ser porque es robusto, es alto, es bien parecido, es inteligente. Y el Señor le dice, no es, porque tú ves lo que el hombre ve, la apariencia externa, pero Dios ve el corazón del hombre. Para Dios siempre va a ser más importante nuestro corazón que nuestra apariencia. Para Dios siempre va a ser más importante nuestro corazón que nuestros títulos y reconocimientos. Para Dios siempre va a ser más importante quiénes somos interiormente que la expresión externa de nuestras personas. Por eso nosotros hemos renunciado a títulos, hemos renunciado a reconocimientos, sabiendo que Dios es dueño de todo. Lo vamos a ver el día de mañana. Cómo termina el capítulo 11 es maravilloso. Pero
esta porción de la palabra nos llama a no ser arrogantes, no ignorar este misterio que es la posibilidad de poder caer en la arrogancia por el endurecimiento del corazón de aquellos que no creen. Al contrario, tenemos que tener misericordia. Tenemos que seguir en oración por aquellos que aún no han creído. Tenemos que seguir pidiendo por salvación, por sanidad, por reconciliación. Porque a final de cuentas, tú y yo hemos alcanzado misericordia. Mira lo que dice el versículo 29 y 30. Versículo 29 y 30 dice de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Alcanzamos misericordia. Los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable y es una porción muy conocida, pero con una aplicación muy abstracta y pobre en algunas ocasiones. Debo de confesar que mientras estaba haciendo esta meditación, yo estaba dándome cuenta cómo había solamente aplicado una pequeña parte de esta verdad tan increíble. Sí, los dones son irrevocables y sí, el llamamiento es irrevocable. Pero ojo, es por la misericordia que hemos alcanzado. Porque así también nosotros en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Descansar en esta verdad es maravilloso, porque esto nos va a llevar no solamente a no a ser arrogantes, sino a saber que cuando estoy en la bajada de la rueda de la fortuna, sigo estando en la misericordia de Dios. No siempre van a ser buenas y no siempre voy a estar arriba. En ocasiones me tocará estar abajo y en ocasiones me tocará estar enfrentando situaciones adversas con las cuales no quisiera ser enfrentado. Pero hemos alcanzado misericordia. Tenemos que saber que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable, pero no ha sido por nuestras virtudes, ha sido por la misericordia de Dios. Ha sido por esta extraordinaria misericordia que Dios ha dejado a través de su Hijo Jesucristo. Puedo ver con claridad cómo el apóstol Pablo pareciera ser que es repetitivo y es insistente en estar repitiendo estos conceptos. Utilizar el ejemplo, ya lo expliqué, por las controversias y las diferencias culturales que existían en aquel entonces con respecto al pueblo hebreo, al pueblo de Israel y al pueblo romano. Nada diferente de lo que existe hoy en día. Puede llegar a haber diferencias en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestra sociedad, en donde hay planteamientos diferentes, pero por eso tenemos esta preciosa palabra de Dios que nos da dirección y nos deja principios establecidos. Hemos sido quienes no nacimos de carne y de sangre hebrea, hemos sido injertados al olivo, hemos sido injertados por medio del sacrificio de Jesucristo, pero no por eso tenemos que ser arrogantes, porque esto lo hemos conseguido a través de la misericordia de nuestro amado Señor. Hemos alcanzado misericordia.
¿Cómo aplico esto, pastor, en términos de la vida diaria? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente, y que fue lo que Dios me habló a mi vida, nunca olvides que te ha amado. Nunca olvides que Dios te ha amado y te ha injertado a un pueblo apartado, a un pueblo limpio, sin mancha, puro para Él. Hemos sido injertados por amor a ese pueblo. Y nuestra actitud no debe de ser de arrogancia. Nuestra actitud no debe de ser ahora soy pueblo, ahora yo valgo más que los demás. No, no tenemos que tener un concepto más allá del que verdaderamente no tenemos. Como tampoco tenemos que tener un concepto más bajo del que Dios nos ha dado. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y así como en otro tiempo nosotros estábamos perdidos y éramos desobedientes a Dios, hoy por su misericordia hemos alcanzado esa revelación para poder ser hijos de obediencia. Mantengámonos en esa actitud. Que este inicio de semana, mientras avanzamos en las meditaciones, mientras Dios nos habla de maneras puntuales y específicas, mi deseo y mi oración es que Dios te bendiga en esta semana, que Él siga haciendo resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. Que puertas de oportunidad se sigan abriendo, que accesos y credenciales te sean dadas para alcanzar el cumplimiento y el reino de Dios siga siendo establecido en tu vida y en la vida de tu familia. Mi oración es que conforme avanzamos en este precioso estudio y en esta meditación de la palabra de Dios, podamos no solamente entender de una manera intelectual, sino que sea revelado a nuestros corazones y a nuestras mentes los principios que en ella existen para poder seguir avanzando, para poder seguir viviendo en esa santidad y en esa santificación que Dios ha previsto para nosotros. Las tribulaciones, los desafíos, los problemas, las situaciones, las circunstancias que nos aquejan día con día no son eternas, son temporales. Esa situación difícil por la que estamos pasando tiene un principio y tiene un fin. Y lo que te puedo asegurar es que lo más largo que puede durar esa situación es cuando tú y yo estemos cara a cara con el Señor Jesús. No va a pasar de ahí. No sé qué pueda llegar a ser, pero el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo y seamos aprobados y nos dé entrada a la vida eterna, entonces a partir de ese día estaremos en la eternidad con Cristo. Espero, anhelo con ansias ese día de poder ver cara a cara a nuestro Salvador, ese día de poder salir de este estuche, salir de estas circunstancias y de esta situación carnal y natural y podernos transportar a una dimensión eterna, donde dice su palabra, no hay dolor y no hay angustia. El Señor tiene control de nuestras situaciones. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias a todos los que han estado comentando. Bendiciones, Sandra Galván, Ruth Martínez, hermana Marta, Claudia Jaramillo, Thaís, mil bendiciones, Thaís, mi esposa, pastora Ana Martínez, gracias por estar conectada. Edwin Gutiérrez, bendiciones, hermana Marta. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Mil bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les guarde, les proteja. Nos vemos hoy por la tarde en una conversación. Vamos a estar hablando de un tema, creo que es elemental. Vamos a hablar con un nutriólogo y él nos va a ayudar a poder darnos ejercicios prácticos, recetas para poder mantenernos en forma
Preparen sus preguntas para aquellos que sufren de colesterol, de diabetes, de alta presión, de lo que sea, problemas de riñón, de páncreas, cualquier tipo de problema. He tenido la oportunidad de platicar con detalle con el doctor Fernando Leal, una extraordinaria persona y ser humano, y él nos va a ayudar a poder, a través de nuestra alimentación, balancear todo lo que se necesita para que podamos vivir vidas más sanas y para poder confrontar aquello que nos ha estado aquejando. Él me ayudó mucho para poder salir adelante del colesterol alto. Así es de que creo que va a ser de tremenda bendición. No te olvides conectarte hoy a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, tiempo del este, son las 3 de la tarde del Pacífico. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y nos vemos en un rato.